Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo y último seminario del año organizado por la Comisión de Seguros de AMBA. En el día de hoy trabajaremos sobre el tema Una tendencia que es negocio, experiencia del cliente. Contaremos con 5 oradores de primer nivel, entre ellos tenemos a Griselda Garibotti, directora de Digital Enablement de KPMG Argentina, a José Luis Martínez, Chief Customer Office del grupo Sancor Seguros, a Cecilia Pegoraro, Regional Marketing Manager en AXA Partners, a Juan Santana, Insurance Solutions en Avaya, Chile, y por último, yo, Gustavo Trías, quien actualmente soy director ejecutivo de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros. Queremos agradecer especialmente en este momento tanto a Avaya como KPMG, quienes están auspiciando este webinar, y por otro lado también agradecer el trabajo realizado por el liderazgo de todo este año de los armados de los webinars, a Patricia Rivera y a toda la Comisión de Seguros que hemos trabajado fuertemente en el desarrollo de estos para que podamos disfrutarlos entre todos. A partir de este momento le paso la palabra a Cecilia Pegoraro, Manager Marketing en AXA Partners, para que comience con el webinar. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por estar acá hoy presentes con nosotros. La verdad es como cuando empezamos a debatir, ¿no? ¿Cuál quería que, como parte del comité de AMBA de seguros, cuál queríamos que sea este último, ¿no? Definitivamente era Customer Experience, el tema que más nos interesaba y creíamos que en el cual podíamos aportar, pero tuvimos un muy lindo debate interno para definir cuál era la mirada que nosotros queríamos darle, ¿no? El comité está formado por un equipo de profesionales muy amplio, tenemos gente de compañías de seguros, de distintas áreas, de áreas de marketing, tenemos gente de planeamiento comercial, hay consultoras, y la verdad es que es un lindo grupo en el cual tuvimos este debate, y llegamos a la conclusión de que Customer Experience hoy por hoy es un tema que está de moda. Todas las compañías de seguros, de asistencias, el mercado en general es algo en lo cual le están poniendo foco y empiezan a hablar, ¿sí? Pero un poco es este desafío que nos encontramos muchos en los cuales trabajamos en compañías de seguros, de cómo hacemos que realmente se impulse Customer Experience en la compañía. Y teníamos el debate ¿no? ¿se ve como realmente una cultura? ¿Es parte de transformación? No, nosotros realmente creemos que es parte de un modelo de negocio, es un modelo de negocios que hay que empezar a impulsar, hay que empezar a tener esta visión de que Customer Experience es un modelo de negocio, porque en definitiva termina ayudando al crecimiento de la compañía. Y esto es un poco lo que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación que trabajamos en conjunto, pero también un poco es contarles por qué hoy más que nunca creemos que Customer Experience es un modelo de negocio. En el mercado de seguros hoy por hoy se están dando variables que por ahí son de puro conocimiento de todos, que viene de la mano de que estamos en un mercado altamente competitivo. Todas las compañías de seguros están tratando de salir a captar clientes, también hoy por hoy de retenerlos, básicamente en este contexto tan particular en el cual estamos transitando hoy por hoy. También los clientes empiezan a tener una mayor inherencia, empiezan a saber, empiezan a conocer muchísimo más cómo los productos se manejan, ¿sí? Y también tienen un muy bajo costo por cambiarse de una compañía a otra. Sumado a esto, a las expectativas, ¿sí? Hay algo que estuvimos haciendo a lo largo de todos los años las compañías, es esta vez no darle esa seguridad y no ser tan transparentes, y por ahí hizo que los clientes en general tengan una gran desconfianza, y esta famosa letra chica de las cuales se habla, también hace de que los clientes hoy por hoy, ¿sí? Se manejen por precio, hay una baja fidelidad. Entonces eso es uno de los motivos por los cuales hoy por hoy creemos más que nunca que Customer Experience tenemos que empezar a mirarlo como un modelo de negocio, ¿sí?
Si pasamos adelante, ¿no? Hay un poco el porqué de esto, ¿no? Retener, también históricamente vinimos trabajando en un modelo de negocios de producto. El producto, la realidad es que en general no hay mucho por inventar, las coberturas son las básicas, son las tradicionales, sí se acompañan y se modernizan, empezamos a tener una mirada más de end-to-end, de punto de vista del cliente, empezamos a incluir cierta digitalización, pero si miramos la concepción estricta del producto, donde tenemos coberturas, tenemos precios, la verdad es que no hay mucho más, y tener esta visión de producto y tratar de retener a los clientes por precio bajo, es una mirada muy cortoplacista, porque en definitiva tenemos que buscar rentabilidad. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros podemos bajar el precio o podemos sacar productos de retención o hacer acciones de fidelización? En algún momento se va a cortar. Es una estrategia muy de corto plazo. Entonces, ¿cuál es un poco el objetivo que tenemos que tratar de tener? Es empezar a construir relaciones de largo plazo, empezar a pensar y a tener relaciones con ellos más allá de la transacción. En general, tenemos un contacto con el cliente cuando él nos necesita, cuando él necesita o tuvo un siniestro o necesita de una asistencia, que de alguna manera convengamos que no son los momentos más felices. Entonces, ese es un gran desafío y que hace parte de empezar a mirar y a construir una relación a largo plazo, empezar a entender qué es lo que necesitan, entender sus expectativas, pero no solamente tenemos que cumplirlas, hay que superarlas, ¿sí? Y el desafío que tenemos como compañías de seguros es empezar a crear una relación emocional con ellos. La realidad es, como decía hace un ratito, ellos nos buscan en un momento de dolor o cuando necesitan específicamente algo de nosotros, y la verdad es que tenemos que empezar a trabajar muchísimo más en generar esta relación de emoción. La realidad es que los clientes toman decisiones en base a emociones, más allá de la variable de precio, que claramente es una variable importante, pero también cuánto empieza a pesar o deja de pesar, por decirlo de alguna manera, cuando nosotros trabajamos sobre otro tipo de relación con ellos, ¿sí? Hay un dato que por ahí me parece súper interesante y que por ahí nos ayuda a pensar esta relación que tienen los clientes con los seguros. Del 2015 al 2019, según los datos de la superintendencia, el 66% pasó del 60 en el 2015 al 66 en el 2019, los principales canales de distribución fueron brokers y productores de seguros, ¿no? Y por ahí viendo estos datos yo me preguntaba por qué, ¿no? Y también cuando hablamos con nuestros conocidos y empezamos a indagar un poco, ¿por qué? Es porque tienen esta relación, tienen un teléfono, tienen un nombre, lo identifican, y creo que ese es un desafío el cual las compañías tenemos que empezar a tratar de trabajar, de lograr esa relación, ¿sí? de una persona en particular, de saber quién es, de conocerla y generar esa relación de emoción. Un poco, también un punto que queríamos compartir con ustedes, básicamente es que la experiencia cliente es un concepto y se maneja de una manera holística. Hay que entender de que el cliente tiene una experiencia ante una situación determinada. Esta situación determinada puede ser una generada por nosotros como compañía, o puede ser una en la cual ni siquiera nosotros seamos conscientes que está sucediendo. Por ejemplo, en un caso particular, en un cotizador de un productor de seguros, puede estar la marca del producto, y ya, ¿sí? Al compararse con otros productos en particular, el cliente está viendo y está definiendo y está teniendo una respuesta emocional a lo que ve. Puede decir, mira esta compañía determinada, o ya empieza a tener, y por ahí no es algo que nosotros hagamos en sí mismo como una compañía, por ahí lo está haciendo un productor de seguros, lo mismo con cualquier interrelación. Entonces es muy importante que tengamos presente de que la experiencia del cliente se da a lo largo de cada punto de contacto que tiene el cliente con una marca. Y puede ser una acción generada por nosotros
o no, puede ser una acción que generó mismo el cliente de los cuales nosotros no somos conscientes. Por eso es súper importante cuando manejemos y gestionemos la experiencia del cliente, tengamos esta visión holística de los puntos de contacto que tiene el cliente con nosotros y que nosotros estamos generando en el cliente. Ante una experiencia determinada, el cliente tiene una respuesta o le generamos una emoción. Y esta emoción, ya sea positiva o negativa que le generemos, va a ser un recuerdo, ¿sí? Y este recuerdo es lo que el cliente en definitiva va a tomar para decidir si se va a quedar con nosotros como compañía, o en su defecto va a renovar una póliza, va a contratar otro producto. Por eso es donde empezamos a decir que experiencia cliente es un modelo de negocio. Toda relación que nosotros generemos y toda emoción que generemos en ello y todo contacto, en definitiva, va a terminar repercutiendo en el negocio en sí mismo, ¿sí? En una menor tasa de abandono, en un mayor cross-selling, ¿sí? Si este cliente en particular quisiera contratar otro producto, es estar con ellos presente a lo largo de su vida y haber generado experiencias positivas, ¿sí? Entonces, un poco la idea es el desafío, ¿no? El desafío que tenemos todos cuando trabajamos en la estrategia de experiencia cliente. Lo vemos como muy, muy genérico, pero un poco la idea es que ustedes se lleven de acá la visión, conceptos básicos y también una receta, ¿no? Una receta que vamos a tratar de ir manejándola de una visión macro a casos concretos y un poco también de nuestra sugerencia de dónde arrancar, cómo arrancar. Así que me gustaría que Griselda Garibotti, como la presentó recién Gustavo, nos cuente un poco 6 pilares, ¿sí?, de un modelo de estrategia cliente con el cual trabaja KPMG. Es un modelo de los varios que en definitiva pueden estar en el mercado en general, pero la verdad es que tiene presente 6 pilares que, bueno, Griselda, le doy pase a ella para que nos cuente un poco en detalle cuál es la visión, cómo ellos conciben y qué ejes consideran importante al momento de desarrollar una estrategia de experiencia del cliente. Bueno, gracias Cecilia por la presentación, creo que me das el pie justo. ¿Podemos avanzar a la próxima diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, un poco como les adelantó Cecilia, nosotros tenemos un framework de trabajo que nos permite, a ver, más que trabajo es para entender la experiencia del cliente, ¿sí? Este framework nace de casi 11 años de estudios que se hicieron, estudios no solo en Argentina, sino en distintos países del mundo, donde se analizaron más de 3.000 marcas. Y lo que se hizo fue entender del lado del consumidor y de las marcas, cuáles eran, por qué eran top, digamos, en lo que es experiencia de cliente, ¿no? Y de allí nacen estos 6 pilares, que son esos principios universales que tenemos que tener en cuenta a la hora de brindar una experiencia positiva a nuestros clientes, pero también aplica para lo que es la gestión interna, o sea, también se aplica a nuestros colaboradores. Y algo que me gusta contar es que, por supuesto que estos pilares se definieron antes de lo que nos tocó vivir este año como pandemia, y este modelo es muy flexible y podemos ver cómo quizás otros años algunos pilares tenían más peso en algunas decisiones de los consumidores y hoy en este contexto eso se movió y quizás son otros. Me gusta dar ese ejemplo porque van a ver que es algo que los pilares para nosotros es algo que lo tenemos presente todo el tiempo. De hecho, ya quizás vamos a hacer una transacción o algo y ya estamos pensando si fue buena o mala, qué pilar falló o qué pilar fue el que más peso tuvo. Es algo interesante que quizás lo pueden aplicar. Yendo específicamente a contarles un poco de estos pilares, el primer bloque está relacionado con lo que es brindar confianza, que también creo que está muy relacionado con lo que decía Cecilia de conectar con los consumidores. Y el primer pilar relacionado con la confianza es la integridad. O sea, nosotros como marca tenemos que ser honestos, cumplir con lo que decimos. Un ejemplo sencillo es, si yo digo que
utilizo energía renovable, realmente tengo que utilizar energía renovable. Si yo comunico que estoy haciendo una determinada actividad social, realmente tengo que estar trabajando en eso. Hoy en día, y sobre todo en este contexto, los clientes no van a perdonar a aquellas marcas que no cumplan con aquellas declaraciones que hacen respecto a acciones muy específicas sociales o mismo del servicio particular, ¿no? Otro de los pilares está relacionado también dentro de lo que es brindar confianza, es la resolución. Y cuando hablo de resolución es básicamente cuando nosotros adquirimos un bien o un servicio, algo puede salir mal, por más que esté tratando con marcas de primera línea, como puede ser quizás, no sé, quizás comprar un auto de lujo o un teléfono de alta gama. Sabemos que algo puede salir mal. Pero, ¿cómo hago para que esa experiencia y para que el cliente vuelva a ese camino del cual nunca debería haber salido? Bueno, a eso se refieren las resoluciones. ¿Cómo yo traigo de vuelta al cliente? ¿Cómo les comunico a ellos que realmente me estoy ocupando de su problema? Ese es uno de los puntos claves. No es solo el tiempo en el que tardo en resolverlo, que obviamente es importante y lo vamos a ver más adelante, sino es, bueno, cómo yo les transmito que su problema es importante para nosotros y que ya me estoy ocupando de esto. El siguiente bloque está relacionado con la calidad y un poco el tercer pilar es el de expectativas, que también habló Cecilia anteriormente. Y nosotros como organización es clave que conozcamos las expectativas de nuestros clientes, ¿sí? Porque la satisfacción del cliente es la brecha entre lo que el cliente espera recibir y lo que finalmente recibe. Entonces, yo tengo que saber si voy a cumplir con sus expectativas, si las puedo superar, o si no llego, bueno, ¿qué hago? Le aviso, se lo comunico, ¿cómo gestiono esa brecha, digamos? Este punto es clave. El cuarto pilar es el tiempo y el esfuerzo. ¿Qué pasa? Hoy todos estamos esperando realizar transacciones quizás complicadas, pero de una manera mucho más sencilla. Digamos, con la evolución, con el uso de tecnología, antes hacíamos, quizás, no sé, abrir una cuenta en un banco, se realizaba de determinada forma, con muchos procesos burocráticos, y hoy es mucho más sencillo, lo puedo hacer a través del celular, ¿no? Entonces, hoy en día los consumidores cada vez están esperando que poder resolver esos o adquirir productos o servicios de una manera muchísimo más sencilla. ¿Y qué es clave en esto? Que hoy empieza a ser una ventaja competitiva es cuánto tiempo le dedican a mi producto o a mi servicio, cuánto les cuesta a los clientes adquirirlo. Esto es real, hoy es algo que está empezando a ser una ventaja competitiva si nos diferenciamos en este punto, ¿no? Y el segundo bloque está relacionado con conectar emocionalmente. Es, bueno, con la personalización. La personalización quizás está relacionada más con tratar a los clientes por su nombre, utilizar la información que tenemos de ellos para tratar de dar una atención individualizada. Esto obviamente lo podemos hacer con el uso de tecnología, ¿no? O sea, estimo que tenemos una base de clientes donde tengo determinada información. Bueno, el siguiente paso es, ¿tengo la información necesaria para brindar esa atención personalizada? Yo sé, por ejemplo, el historial de compras que tuvo con nosotros, qué productos tiene, qué reclamos abiertos. A partir de esos datos yo puedo empezar a personalizar la experiencia. Y no solo eso, sino también a través de una aplicación o entrando al portal web a distintas herramientas donde yo puedo saber qué cosas son de su interés y guiarle la experiencia para que sea positiva. Y el último pilar es el de la empatía, que quizás es más un arte, que es que realmente el cliente sienta que yo entiendo por lo que está pasando y pueda ponerme en su lugar, ¿sí? Muchas veces para este pilar, para desarrollar la empatía, lo que se hace es contar historias personales a los clientes, pero acá hay un factor clave que es la persona o el medio a través del cual está conectándose el cliente, ¿sí? Ese punto de contacto del cliente. Y para eso, si es una persona, tiene que estar entrenada y saber y estar empoderada para tomar decisiones que le permitan empatizar con el cliente y brindarle una experiencia positiva.
Así que bueno, este es un poco el framework que nosotros tenemos en KPMG sobre lo que es el entendimiento de los 6 pilares, de la experiencia del cliente. Podemos pasar a la próxima slide, por favor. Y un poco relacionado con el tema que venimos tratando, en la línea recta tenemos lo que son las expectativas del consumidor, ¿sí? Y la línea que está acostada, que pueden ver en la pantalla, es la experiencia que entregamos. Nos pareció interesante mostrar esto justamente por la importancia que tiene conocer a nuestros clientes. Si nosotros estamos del lado derecho del punto donde se cruzan, perdón, del lado izquierdo, es que yo estoy por debajo de las expectativas del cliente. O sea, mi experiencia no cumple con las expectativas del cliente. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? El cliente no nos recomienda, en el peor de los casos habla mal de nosotros, lo cual todos sabemos que eso tiene un costo que es que no se puede evaluar porque no sabemos qué alcance puede tener hoy, sobre todo con las redes sociales. Y si estamos del punto de contacto hacia la derecha, quiere decir que estoy por encima de las expectativas de mi cliente. Lo cual, eso es algo bueno, pero ¿qué sucede? Puede pasar que esté invirtiendo o tenga costos operativos muy altos, que quizás podría estar utilizándolos en mejorar otra experiencia en la cual yo no alcanzo las expectativas. Y por supuesto, lo que nosotros consideramos como el punto de equilibrio es ese lugar donde yo conozco las expectativas y las alcanzo correctamente. Entonces, dicho esto, es clave empezar a conocer a nuestros clientes, mapear esas experiencias, entender cómo son esas experiencias en los puntos de contacto, tener una estrategia, porque claramente tiene un impacto en el negocio. No es algo solamente cultural como quizás se cree o se piensa. Así que ahí le doy paso a José Luis, que va a profundizar un poquito más en entender cómo son estos programas de conocer a los clientes. Gracias, Griselda. Muy buena la presentación. Hola a todos. Hay un proverbio egipcio que a mí me gusta mucho que dice que el que no aprende a escuchar, pronto se vuelve sordo, ¿no? Y escuchar definitivamente de persona a persona es uno de los regalos más importantes que le podemos hacer a alguien, ¿no? Porque demuestra interés, a su vez nos permite ponernos en los zapatos, nos permite conocer a la otra persona, saber qué piensa, cuáles son sus hábitos, sus creencias, sus expectativas también y sus fortalezas, ¿no? Y cuando esto lo trasladamos al mundo de los negocios, cuando se trata de negocio, en donde lo único seguro es el cambio constante, escuchar a los clientes es casi la única ventaja competitiva que nos queda a las compañías. Por eso voy a hablar un poco conectado con este slide de equilibrio que mencionaba Griselda, que comentaba, de lo que se trata, de qué se trata o qué es un programa de voz del cliente y para qué sirve. En el siguiente slide empezamos a charlar de eso. El programa de voz del cliente, dentro de una estrategia del cliente en el centro de experiencia del cliente, es una pieza central y clave para diseñar esa estrategia. ¿Por qué? Porque nos permite conocer sistemáticamente qué experiencia están teniendo nuestros clientes a lo largo de toda la relación que tiene con nuestra compañía y a través de cada una de las interacciones que los clientes tienen con los distintos puntos de contacto, ¿no? Lo que nos brinda información relevante, fresca, es la posibilidad de tomar decisiones en tiempo real, que impactan, justamente como mencionaba antes Cecilia y Griselda, ¿no? Un impacto directo en nuestra cuenta de resultados. ¿Por qué el programa VOC, como habitualmente se lo conoce, es una herramienta de transformación organizacional? Por lo que mencionaba antes, porque nos ayuda a las empresas a orientarnos al cliente, ¿no? A desarrollar estrategias, como decía Cecilia antes, a diseñar intencionalmente qué experiencias brindarle al cliente para generar esas conexiones emocionales que en el futuro condicionen sus decisiones para seguir eligiendo a la organización. Y como decía Cecilia, no ser tan sensibles a los precios y a las ofertas de la competencia y estar fidelizados con la compañía. El programa de voz del cliente tiene una serie de retos, que lo vemos en el siguiente slide, ¿no? Que
que vienen con la gestión del feedback, ¿no? No es simplemente hacer encuestas y obtener la información, sino es, ¿qué hacemos con toda esa información? ¿Puedes pasar a la siguiente slide, por favor? Gracias, a la anterior, esa. ¿Qué hacemos con toda esta información que recibimos de múltiples lugares de contacto con los clientes en simultáneo y en tiempo real y con esa cantidad de información? Bueno, ahí es donde vienen estos retos que se conectan con el modelo de gestión de la experiencia del cliente, ¿no? Algunos de estos retos tienen que ver, primero, con el programa Voz del Cliente, el capturar feedback en el momento en el que es relevante, ¿sí? No es cualquier momento, sino en el momento en el que a lo largo de una interacción con el cliente, supongamos, durante el proceso de siniestro, ¿sí? Desde que tuvo un siniestro, poder reconocer e identificar cuáles son los momentos de verdad que existe dentro de ese proceso de siniestro y asegurarnos de no fallar en ningún caso. Y asegurarnos también de que en el momento que fallemos, porque las compañías definitivamente no somos infalibles, ¿sí? Nos enteremos de eso inmediatamente para poder actuar en consecuencia y resolver ese problema. Esto tiene que ver un poco con el siguiente reto, ¿no? Con distribuir la información en tiempo real a quien necesita utilizarla. ¿Qué significa esto? Me acuerdo de un caso de hace algún tiempo, en donde teníamos implementado un programa de la voz del cliente, y al finalizar la llamada en un call center, en el contact center, en donde el cliente había presentado una queja, automáticamente se le hacía llegar la pregunta de si se había resuelto o no satisfactoriamente el reclamo que había realizado. Y el cliente tenía que calificar cuán satisfecho estaba con respecto a esa atención. Lo que hace el diseño intencional de un modelo de gestión de experiencia es que cuando el cliente nos califica mal, ¿sí? Con determinada puntuación, esa información que es muy rica, es muy relevante y la tenemos en el instante mismo que el cliente nos acaba de puntuar mal, debe llegar al lugar, al área, ¿sí? Correspondiente, para que nos hagamos cargo como compañía de esa mala experiencia que hemos brindado a ese cliente o esa insatisfacción que hemos generado, para evitar sucesivos problemas mayores, que podrían ser la anulación de una póliza, el consultar la competencia, etcétera, para resolver ese inconveniente y hacernos cargo inmediatamente de ese problema, de esa dificultad que el cliente nos regala con una mala calificación diciéndonos que ha estado insatisfecho. Esto conectado con el siguiente reto, que es tomar decisiones que cambien la experiencia del cliente en el momento, un poco como lo que mencionaba recién, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando nos enteramos que algún punto de contacto está generando cierta mala nivel de experiencia en promedio, o bien alguien dentro de ese punto de contacto no ha atendido bien o no ha dejado satisfecho a ese cliente y tenemos la oportunidad de resarcirnos con él, con el cliente? El siguiente reto es identificar patrones que permitan mejorar el Customer Journey, ¿sí? Cuando tenemos la posibilidad de obtener continuamente el feedback de la calidad de nuestro servicio y la manera en que nuestros servicios fidelizan o no a nuestros clientes, nos brinda también la posibilidad de entender cuáles etapas de nuestro servicio están fallando o son susceptibles de mejora, para tomar ese aspecto de mejora, entenderlo en profundidad y rediseñar esa experiencia para mejorar nuestro servicio y brindar un mejor servicio a todos los próximos clientes. Hacernos cargo de nuestros problemas. El siguiente tiene que ver con conectar la información de la operación con el feedback del cliente. Y esto se relaciona concretamente con un aspecto que es muy importante, que lo mencionaban antes también las chicas, y hablaba de que el modelo de experiencia del cliente es un modelo de negocio. ¿Por qué? Porque si logramos conectar, ¿sí?, la experiencia que brindamos en cada uno de nuestros servicios con la información de nuestros sistemas, ¿sí?, que nos permita entender cuándo estamos fallando y lograr diseñar exactamente el servicio que necesitan nuestros clientes, vamos a poder traccionar, como decía Griselda, a un costo rentable, la mejor experiencia posible, sin perder dinero por
seguir incrementando los estándares cuando el cliente tal vez no perciba esa diferenciación, pero maximizando nuestro resultado y mejorando al máximo la experiencia en base a las expectativas del cliente. Y esos aspectos son muy importantes en un programa de voz del cliente, porque cada uno de los puntos de contacto por los cuales atraviesa nuestro cliente, que van a ser censados, ¿sí? A través de consultarle al cliente cómo ha sido nuestra experiencia, conectando esas dos fuentes de información, nos permiten tomar decisiones de negocio que directamente apunten a la eficiencia, a la productividad de nuestro servicio y a la mejora de la experiencia al máximo nivel. Y bueno, y es así como básicamente a través de estos puntos podemos transformar el feedback de nuestros clientes de un coste a un generador de valor directamente. Así que bueno, terminando con esto, después si hay alguna consulta profundizaremos. Le doy paso a Juan Luis de Avaya, ¿sí? Que nos va a seguir comentando algunos aspectos de la compañía de cómo gestionan estos temas. Perfecto, gracias José Luis por la introducción. Bueno, el bloque que me toca presentar a mí tiene que ver con una relación directa de cómo todo lo que han conversado anteriormente. Por ejemplo, Cecilia hablaba de la venta con una mirada bastante al detalle de cómo la venta de seguros se realiza a través de broker, cómo Griselda presentaba el tema de la metodología. Sin duda que durante esta mesa de trabajo hemos coincidido de que hay que tener una metodología. Y bueno, también ahora finalmente José Luis mostraba distintos aspectos, cómo ir gestionando, cómo escuchar a nuestros clientes, cómo tomar en el momento adecuado una resolución. Bueno, todo esto de alguna forma hemos visto que se ha ido digitalizando. Producto de la pandemia se ha acelerado mucho más. Yo estoy particularmente radicado acá en Chile, la situación no es muy distinta. Hemos visto que la dinámica de las compañías de seguro ha sido bastante fuerte. Hemos visto, por ejemplo, cuando nos juntamos con clientes, los clientes han de alguna forma dejado a lo mejor de cotizar los seguros de automóviles, pero sí han aumentado los seguros de vida, los seguros de desempleo, a lo mejor se han dejado de cotizar los seguros de viaje. Bueno, sin duda que esta pandemia de alguna forma nos obligó a replantearnos el negocio a todos y abordarlo de distintas formas. Uno de los aspectos que estamos sin duda de acuerdo es que la experiencia cliente es un modelo de negocio y esto impacta directamente los estados de resultados. Hay alguna información de muchas consultoras que, bueno, un cliente promotor atrae a 0,7 clientes y un detractor quita clientes. O sea, esto es reforzado por lo que se ha planteado anteriormente. Esto también desde la mirada que un cliente insatisfecho le cuesta muchísimo más tiempo a las organizaciones de dar solución a sus problemas. Existen escalaciones, hay que incorporar a mayores equipos de trabajo y sin duda que cuando nos juntamos a conversar sobre esto coincidimos en este punto. También hay información empírica de cómo se ha transformado la rentabilidad de las empresas que han generado su modelo de negocio en base a la experiencia del cliente y cómo también han cambiado desde una estrategia de marketing o de marca, migrando hacia una estrategia de experiencia del cliente. El siguiente slide, por favor. Bueno, esto, NPS, sin duda es parte de lo que se comenta, de lo que se conversa, es parte de la metodología también, algo también ahí hablaba José Luis. Nosotros particularmente tenemos una mirada bien particular como Avaya. Nosotros estamos abordando el tema de NPS con una mirada también, hoy en día en la industria, nosotros estamos hablando de multiexperiencia, y cuando les digo de multiexperiencia es un poco abordar lo que decía José Luis. Hay una relación directa en la satisfacción de colaboradores de la organización versus la operación, ¿ya? Y esto está englobado cuando tiene una mirada única, una agenda única, que hay un business case detrás de esto, ¿ya? Sin duda hay que conectar la operación con la experiencia cliente. En la última encuesta hemos visto que muchas veces lo que mencionaba, por ejemplo, Griselda, de comprometer, no sé, lo que tú estás dispuesto a realizar, tu integridad, sin duda que son KPIs que a veces vienen desde la parte de operación. Ahí en ese slide se puede ver cómo sin duda tiene una integración directa con nuestros clientes y finalmente con nuestro negocio. El siguiente slide, por favor.
Otro de los aspectos importantes que conversamos en la mesa de trabajo es, bueno, tener esta mirada global, sin duda que es totalmente sugerible tener un dashboard integral del cliente, un poco también por lo que mencionaba Griselda y Cecilia al principio, qué está pasando con nuestra cartera de clientes, cómo se están afectando los distintos KPI, cómo está el churn, cómo está la fuga de clientes. Tener un cuadro integral también nos va a permitir tener una mirada de cómo es el comportamiento de nuestros clientes en distintos canales de comunicación. Entendamos que hasta hace un tiempo los canales tradicionales, como los que mencionaba José Luis, era el contact center y alguna otra interacción. Hoy en día se han incorporado nuevos canales, por ejemplo, los canales digitales. Y tener esta mirada completa del Customer Journey nos va a poder tener y evaluar cada interacción que nosotros podamos tener. Es por eso que es muy importante tener un cuadro de mando integral, el cual, aparte de ver el estado de resultado y estado del negocio, nos va a ir permitiendo y evaluando cada interacción que nosotros tengamos al cliente. No perdamos de vista que la base, cuando nosotros hemos definido esto como un modelo de negocio, desde el punto de vista de nosotros como un fabricante de tecnología, entendemos que esta emoción que de alguna forma hemos estado hablando durante esta sesión, esta emoción tiene que ser consistente en todos los canales, tiene que ser consistente en el canal tradicional, tiene que ser consistente en el canal digital, y esta emoción de alguna forma hace que la marca sea rentable, ¿ya? El siguiente slide, por favor. Bueno, desde el punto de vista de Avaya como un socio tecnológico, el espectro de portafolio es bastante amplio. Ya les decía algún momento que nosotros hoy en día estamos con una propuesta de valor hacia el mercado de la multiexperiencia. ¿Y por qué digo multiexperiencia? Avaya tiene dos grandes focos en estos momentos de trabajo. Por un lado está toda la digitalización en los puestos de trabajo, inside dentro de las organizaciones, y por otro lado abordamos todo lo que son las soluciones de Customer Experience. Como les decía anteriormente, hemos visto una sinergia positiva al conectar estos dos aspectos. Sin duda que hoy en día un trabajador que está trabajando en forma remota, que tiene su herramienta, que tiene su workplace digital, podrá dar resolución a todas las inconvenientes que están esperando nuestros clientes que sean de forma resolutiva. Por ejemplo, el tema de los canales digitales, como les mencionaba anteriormente, todo lo que es voice, email, web chat, todo el tema de redes sociales que hoy en día producto de la pandemia se incorporó rápidamente. Oficina, hoy en día hay todo un cuestionamiento, por decirlo de alguna forma, ¿qué hacemos cuando venga el retorno a la normalidad? Dado que de alguna forma se han digitalizado muchos procesos que antes tenían que hacerlo los usuarios, tenían que ir a la oficina. Hoy en día se está repensando qué hacer con todo el tema de la oficina. Las páginas de aplicaciones web, hoy es un más, los clientes piden tener buenas páginas web, buenos canales de contacto a través de esto que puedan resolucionarse todos sus problemas. El tema de kioscos de autoatención, antes era desde un tótem que quizás te permitía sacar un número de atención, hoy en día le estamos pidiendo mucho más información. Todos los elementos de Internet de las Cosas, son distintos puntos de contacto que nos van a permitir esta escucha que hablaba José Luis hace un momento. Es por eso que estamos, desde el punto de vista de Avaya, impulsando la multiexperiencia, conectando a los clientes y el capital humano dentro de la organización. A esto le hemos llamado la evolución de la omnicanalidad. Por favor, el siguiente slide. Muy simple, de alguna forma, Avaya este último año se ha tenido que replantear su portafolio. Les mencionaba anteriormente que nosotros teníamos dos ejes de dimensión, tanto el tema de Customer Experience as a Server, todas las soluciones que tienen que ver de cara hacia nuestros clientes, y por otro lado está todo el tema de colaboración, herramientas colaborativas que nos están permitiendo conectarnos dentro de nuestra organización y que también hoy en día hemos visto cómo han evolucionado para conectarnos con nuestros clientes. Y toda esta capa, de alguna forma, hoy en día se permiten modelos as a service, modelos de consumo. Se hablaba de la personalización de cara hacia nuestros clientes, nosotros también nos hemos tenido que reformular, cómo de alguna forma nosotros reformulamos bajo este modelo de consumo, de personalización con una tecnología. Esto ha sido apalancado obviamente por soluciones en la nube, que hoy en día te permiten modelar y dar de alta o de baja de acuerdo a los recursos que quieran las compañías de seguro. El siguiente slide, por favor.
Cuando nos propusimos armar este seminario, bueno, uno era contarles cuáles han sido los desafíos durante esta pandemia. Todos coincidimos en estos puntos, nos vimos todos cierre de oficina y punto de atención, primero que nada. El incremento de las llamadas hacia los contact centers, disponibilizar las organizaciones, los equipos de trabajo, ya se los comentaba recién, o sea, que hoy en día un colaborador pueda tener las mismas o mejores herramientas desde su casa. Hubieron un montón de aspectos técnicos que se solucionar con los equipos de TI. Pero esto es importante no perder los procesos de digitalización, que, como les decía, de mantener esta emoción constante de la cual hemos estado hablando. Digitalizar, sin duda, e incorporar canales digitales lleva a aspectos, por ejemplo, incrementos de ataques de fraude a canales no presenciales. Perdemos un poco la mirada que decía Griselda. Cuando tú tienes un cliente en redes sociales, ¿cómo lo calificas en tu CRM? No toda la gente se llama de la misma forma en las redes sociales que en su DNI. Por lo tanto, también hemos tenido que reformular procesos de eso que siga siendo la misma persona y que tú lo puedas identificar en la dimensión digital. También el tema de cómo generar autoservicio. El cliente quiere que ojalá no esperar mucho tiempo los contact centers. Se han visto con un volumen de llamadas bastante alto, por lo tanto hemos tenido que en las mesas de trabajo reformular cómo generar autoatenciones y sin perder, por ejemplo, puntos como los que comentaba recién, la seguridad, ¿ya? Y bueno, la mirada de la digitalización de los procesos para mí es uno de los puntos más importantes. O sea, esta mirada global, esta agenda única, esta gestión de la experiencia tiene que ser una mirada transversal. El siguiente slide, por favor. Bueno, otro de los puntos también, no queríamos solamente que esto quedara en metodología, en historia de casos de éxito, sino también en casos de uso. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué nos ha tocado desarrollar a nosotros como Avaya? Por ejemplo, elegimos este caso de uso al cual le denominamos oficina digital. Les voy a contar la historia. Es una solución basada sobre una aplicación de video colaboración. Hoy en día en el mercado hay muchas herramientas de colaboración, las más conocidas, Zoom, Teams, Hangout, etc. Pero claro, la primera etapa nos ayudaron a conectarnos, a generar las videollamadas, ¿ya? Desde punto a punto. Pero bueno, nos juntamos con una compañía de seguro, vimos cómo le podríamos colocar, nuestra solución se llama Space, es una solución de video colaboración que funciona para la organización, pero dijimos cómo sacamos esto a reforzar los canales digitales. Bueno, mediante los equipos de trabajo empezamos a trabajar con biometría facial, autentificación, dobles factores de autentificación y firma electrónica avanzada. ¿Qué nos permitió esto? Que muchos trámites que se tenían que hacer en forma presenciales en las oficinas, hoy en día los clientes los pudieran hacer en forma remota, con toda la seguridad que les menciono. O sea, hoy en día esta solución escanea los DNI, los carnets de identidad, por lo tanto hay una consulta que se realiza a los registros civil para ver que todo esté en regla. Importante, esto no es un producto, esto es una solución que se generó con nuestros clientes. Nuestra única solución acá es Avaya Space, que es la solución de video colaboración, pero todos los otros puntos que ustedes pueden ir viendo los trabajamos bajo metodología de innovación. Generamos mínimos productos viables, fuimos viendo la versión 1, la versión 2, incorporamos metodología Agile y finalmente nuestro ecosistema abierto, más el conocimiento de los procesos del cliente y la digitalización, permitió hoy en día a los clientes tener una emoción consistente. Como les digo, hoy en día un trámite que tenía que hacer el cliente en forma presencial, lo puede hacer en forma remota y en un par de minutos. Allá a eso le llamamos oficina digital, y lo bueno es que es totalmente, se puede utilizar ya en otras industrias. Partimos por la industria de seguros, estamos viendo ahora en Chile que es totalmente aplicable para la banca, donde estamos viviendo procesos de portabilidad financiera, y hoy en día se ha convertido en un canal digital bastante aceptado por nuestros clientes. El siguiente slide, por favor. El anterior. Bueno, esto es también nos vimos en un caso con un cliente donde por distintos ámbitos de regulación los clientes necesitaban de alguna forma contar con una clave única. Una clave única que no se la podían enviar por mail si el cliente no la no la llegó a sacar antes del inicio de esta pandemia, tenía que ir presencialmente.
Se vieron largas filas en la oficina, básicamente el trámite tenía que ser presencial porque la persona tenía que ir con su DNI, mostrárselo a la persona de atención al cliente y verificar mediante sistemas biométricos que era la persona. Nos juntamos con un partner y lo que hicimos, bueno, llegamos a la solución que el enrolamiento lo podríamos realizar a través del contact center, generando biometría de voz. Los expertos dicen que la biometría de voz es de muy alta calidad. Cada persona tiene una huella única, por lo tanto permite que la transacción sea bastante segura. Fue básicamente un proceso en el cual evitamos que se colocaran largas filas, como les comentaba, que en el fondo tomar las medidas de control que habían en ese momento en el país, y logramos un enrolamiento de los clientes en forma remota y un caso de éxito bastante bueno que tenemos. Bueno, también podemos ver ahí en el slide cómo de alguna forma disponibilizamos los agentes del contact center en forma remota, con un montón de hechos. O sea, hoy en día, por ejemplo, tú cuando llamas a un contact center quieres que la atención de la llamada sea de buena calidad, no quieres que se escuche robotizado. Detrás de todo eso hay procesos que tuvieron que trabajarse con los equipos de TI, no solamente eran temas de ancho de banda, sino que también cosas del aspecto técnico. Es un caso de uso que comentamos y nos parece importante compartirlo contigo, con ustedes, cómo de alguna forma logramos abordar los temas de enrolamiento a distancia. El siguiente slide, por favor. Bueno, el siguiente caso de uso es un poquito más complejo porque también vemos la evolución de los canales tradicionales. Importante, el canal tradicional sigue siendo uno de los más demandados, pero como les comentaba anteriormente, los canales digitales se han incorporado. Particularmente en Latinoamérica, WhatsApp ya es un canal digital bastante maduro y los clientes quieren de alguna forma contactarse por ese medio. Sí, también hemos visto una evolución de los bots. Arrancamos primero con bots autodirigidos, de alguna forma irle dando autorrespuesta a los clientes y de alguna forma dirigiendo las posibles consultas que se generaban. Lo comentábamos anteriormente, cómo incorporábamos toda esta dimensión de canales digitales dentro de un dashboard con una mirada integral. Y lo que hemos visto en el último tiempo es la incorporación de herramientas de inteligencia artificial. Particularmente vemos en la región dos grandes motores de inteligencia artificial, está el de Google, conocido como TableFlow, y está el de IBM Watson, que de alguna forma también permite automatizar y dejar a los agentes del contact center para resoluciones más puntuales. Todo el de fact, las preguntas más recurrentes de alguna forma pueden ser contestadas por estas máquinas, las llamamos, que de alguna forma son entrenadas y se van incorporando los procesos más transaccionales y de alguna forma van generando disponibilidad y permitirle a los agentes del contact center enfocarse en la resolución de casos más complejos. La otra herramienta que hemos visto muy con alta demanda es todo lo que tiene que ver con analítica, particularmente ahí José Luis lo decía, que estamos escuchando, el tema de Speech Analytics hoy en día nos permite tomar decisiones de regla de negocio, comparar patrones que se están realizando y de alguna forma tomar las decisiones en el momento exacto. Desde el punto de vista tecnológico hay todo un tema que tiene que ver con las APIs, de hecho hay mucha información, hoy en día se habla de la economía de las APIs que de alguna forma permite digitalizar todo lo que hemos visto hasta el momento. Ese sería por parte mía, contarle un poco cómo hemos ido digitalizando de la mano de nuestros clientes distintos procesos y cómo hemos ido abordando esta industria de seguro. A continuación le doy el pase a Gustavo. Muchas gracias, Juan. Bueno, yo la verdad que les voy a hablar tal vez desde otro lugar, no soy un experto en experiencia de cliente, digamos. He estado toda mi vida trabajando en la gestión de áreas de siniestros y en los últimos años me tocó ser CEO de una compañía muy grande aquí en la Argentina. Y desde ese punto de vista quería contarles la experiencia que me tocó vivir en la compañía Nación Seguros, donde yo arribé en el año 2016 como gerente de siniestros, una compañía con más de 1000 empleados, 30 sucursales, prácticamente 1 millón de clientes, de los cuales el 80% clientes vendidos a través de las sucursales del Banco Nación, digamos, son más de 600 sucursales en todo el país, digamos, una trazabilidad muy grande y con una operación extremadamente burocrática, llenas de papeles, de formularios, de
movimientos de papeles entre sucursales y casa central y de decisiones bastante lentas, tardías, que generaban, digamos, gran insatisfacción en todos los clientes, asegurados, terceros, que tenían alguna conexión con siniestros en la organización. Desde ese punto de vista y con toda la experiencia que traía de siniestros de otras corporaciones, habiendo tenido contacto internacional también, comenzamos a hacer las cosas lógicas, ¿no? Modificar los procesos, revisarlos, ajustar temas tecnológicos, invertir en temas tecnológicos, incorporar metodologías. Pero bueno, digamos, llegó un momento donde mejoramos la satisfacción del cliente, obviamente estábamos en un nivel muy bajo, y empezamos a acceder a niveles bastante cercanos, incluso superiores a la media del mercado de seguros. Pero con el paso del tiempo entendimos que todos los procesos que habíamos hecho, si bien habían sido de resultados positivos, no se habían dejado en el estándar del mercado. ¿Por qué? Porque el mercado de seguros en la Argentina es un mercado que deberíamos hacer un mea culpa quienes formamos parte de él. Digamos que siempre entramos tarde a los cambios globales que están sucediendo en los negocios. Y quienes trabajan en esta industria me sabrán entender que siempre llegamos un paso después. Así que en ese sentido, hace 4 años empezamos a incorporar el concepto de Customer Centricity, del cual uno venía escuchando hace mucho tiempo, pero era difícil entenderlo desde el punto de vista del negocio, la diaria y la perspectiva. ¿Qué significaba el Customer Centricity? Entonces decidimos focalizarnos en la experiencia de siniestros de nuestros clientes. ¿Qué les pasaba a nuestros clientes cuando tenían un siniestro con la organización? Así que desde ese punto de vista comenzamos a tratar de entender qué era este tema de experiencia del cliente. Y las primeras cosas que empezamos a entender es, bueno, la experiencia del cliente no es algo blando. No es llegar a un cliente, le sonrío, le hablo con respeto, y eso forma parte o puede formar parte de la experiencia del cliente, pero esa no es la experiencia del cliente, ese es un pedacito de la experiencia del cliente. La experiencia del cliente no es la atención del cliente, lo que se cree muchas veces. Yo atiendo bien a mis clientes. Mi talking time es bajísimo, mi pérdida de llamados en el call center es muy baja, por lo cual mis índices de atención son muy buenos. Bueno, muy bueno, pero eso no es la experiencia del cliente. Eso puede ser una parte de la experiencia del cliente. Otro tema es la usabilidad. Obviamente estamos en un mundo digitalizado y cada vez más digitalizado, con muchas herramientas donde nos planteamos los procesos de digamos, el chequeo de la usabilidad de los productos que ponemos a disposición. Y si bien es muy importante para la experiencia, eso no es toda la experiencia. Entonces, ¿qué es la experiencia al final del camino? Bueno, lo que terminamos de extender en términos de experiencia es que la experiencia del cliente es cómo nuestros clientes perciben a la compañía y a la organización. Y es qué recuerdo les va a quedar a ellos de la interacción que tuvieron con la compañía. Desde ese punto de vista, lo que hicimos fue plantearnos algunos temas. Y lo primero que hicimos fue empezar a entender los gaps, ¿no? Las diferencias en qué les brindamos y qué esperan que les brindemos, cómo trabajamos y cómo esperan que trabajemos, cómo resolvimos su problema y cómo esperaba él que se lo resolviéramos. Y a partir de tratar de entender todos esos gaps, empezar a modificar toda nuestra gestión interna, tanto en términos de procesos como de atención, como de comunicación. Porque la verdad que si la experiencia del cliente es cómo el cliente nos va a percibir, es un todo demasiado grande como para focalizarlo en una sola cosa. Desde ese punto de vista, lo que primero que hicimos fue implementar un programa de voz del cliente, como muy bien lo explicó José Luis. Digamos, un programa que te brinda muchísima información de todos los contactos que tuvo el cliente, y nosotros lo focalizamos en ese momento en lo que era la experiencia del cliente en el siniestro.
Y a partir de allí lo que hicimos fue un cambio muy importante y creo que fue un cambio fundamental para el éxito de esta gestión, que tuvo que ver con cómo me involucro en el proceso. Porque yo puedo implementar mañana un plan un programa de voz del cliente, y puedo hacerlo con una consultora, con el equipo de experiencia de cliente de la organización, con el customer service de la organización, pero no está toda la organización involucrada en el tema. Y muchas veces, por más que la organización lo declame en PowerPoints, de que somos compañías orientadas a cliente, en el Customer Centricity, que queremos lo mejor para nuestros clientes, lo más importante es ser íntegros cuando planteamos determinadas lógicas y estratégicas de compañía. Por lo cual lo que hicimos para lograr esa integridad es que formen parte del programa de voz del cliente toda la alta dirección, desde el presidente, el primer promotor de todo esto. Yo era el CEO en ese momento, todas las gerencias, todos los mandos medios, y todas las semanas, no todos juntos, obviamente en equipos, nos dedicamos a escuchar detractores y a conversar con ellos, simplemente para que cada una de las personas que lideran o dirigen equipos de trabajo entienda en carne propia qué es lo que viven los clientes, no solo verlo a través de los datos. No, este es un detractor, este es un promotor, tenemos que fijarnos en los promotores, tenemos que hacer esto más rápido, hacerlo más lento. No, simplemente es tratar de permear en toda la organización toda esta dinámica. Y no solo desde el punto de vista desde la atención del siniestro, sino desde la vida diaria de la organización, porque cada organización, todos somos clientes de alguien y todos damos servicio a alguien. Por lo cual, todo esto, que no les voy a mentir, no fue fácil, digamos, mi equipo de trabajo siempre lo recuerdo, en las primeras reuniones era la mitad quejándose que tenían que ir a escuchar clientes, ¿no? No solo escuchar clientes, sino clientes que se quejaban. Entonces, bueno, pero eso permitió empezar a generar compromiso y empezar a validar las acciones posteriores que iban surgiendo del programa de voz del cliente. Y eso nos permitió empezar a modificarnos. Eso permitió, digamos, empezar a generar integridad como organización de cara al cliente. Digamos, no solo cuando el cliente llamaba o se comunicaba con nosotros, sino desde el momento inicial, porque el cliente tiene una vida en la organización. Por ahí el siniestro nosotros le decimos que es la hora de la verdad, pero el cliente desde que recibe la póliza ya está vivenciando un tema. Y cuando hoy un cliente recibe una póliza en nuestro mercado, salvo algunas excepciones, recibe un librito de 100 páginas que nunca va a entender qué es lo que dice, porque incluso nos cuesta a todos los que estamos en el mercado entenderlo. Por lo cual, digamos, toda la organización empezó a traccionar desde este punto de vista. Y desde ese punto de vista empezamos a cambiar procesos, empezamos a cambiar approach, empezamos a poner prioridades, porque todo este mundo es tan grande que no se logra en un año, no se logra en 6 meses, es todo un aprendizaje constante, y para eso se trabaja en este ciclo vital, ¿no? Que es escucho, analizo, modifico cómo lo hago, vuelvo a medir, vuelvo a escuchar, y es un círculo virtuoso que nos va alimentando y nos va modificando no solo nuestros procesos, sino nuestras conductas y cómo debemos manejarlos. Así que lo más importante para transmitirles, digamos, no hay duda de que la experiencia del cliente es vital desde el punto de vista económico, del desarrollo del negocio. Muy bien lo pusieron varios de los oradores de hoy, digamos, qué significa un detractor en términos de pérdida de cartera, qué significa un promotor. Si nosotros logramos cultivar promotores y no tener detractores, la cartera no se cae.
salimos de la comoditización del producto que significa hoy un producto de seguros, porque prácticamente el 80% de los productos que vendemos son obligatorios, entonces el mercado se ha comoditizado mucho, tenemos muy pocas formas de diferenciarnos y creo que la oportunidad que tiene el mercado, o quien decida realmente comprometerse y ponerle el cuerpo a la experiencia del cliente, es el que va a hacer diferencias en el mercado. Lamentablemente creo que en los últimos 30 años de historia del mercado ha habido solo algunas excepciones que han trabajado en este sentido y el mercado no lo ha tenido tan en cuenta, pero desde mi punto de vista y desde lo que me tocó vivir, tanto como responsable de siniestros como CEO, entiendo perfectamente que fue muy importante para el desarrollo de la compañía, para bajar el nivel de reclamos, para sostener clientes, para crecer y para bajar los costos de operación. Porque si uno logra anticiparse a las necesidades del cliente, tiene menos demanda de los clientes. Así que para terminar, lo que tratamos de hacer es conocer qué valoran los clientes para generar planes de acción, entender las necesidades de los clientes para anticiparnos a la demanda de ellos y reconocer que cada interacción que tenemos con un cliente es singular y única. Por eso soy un convencido de que debemos apostar a trabajar sobre la experiencia del cliente y a comprometer a las organizaciones, desde el número 1, desde el directorio, hasta la última persona que está en la organización, para liderar la compañía de este lado. Gracias. Bueno, no sé, Cecilia. Sí, la idea creo es, te agradezco muchísimo, creo que contaste en primera persona el punta a punta del desafío que implica empezar a tener una mirada cliente en la compañía, ¿no? El empezar a convencer a las distintas personas, a las distintas áreas, es un desafío que muchas veces lleva tiempo, pero que en definitiva a la larga termina repercutiendo en resultados para la empresa. Sé que estamos justísimos de tiempo, pero tengo una pregunta personalizada que me gustaría hacerle, que consultan a José Luis. Las grandes aseguradoras, ¿qué herramientas utilizan para brindarle una experiencia extraordinaria a un cliente en un momento de dolor? Así que, a modo de cierre, José, si podés dar respuesta a esta pregunta Okay. Sí, con mucho gusto, y desde ya que aclaro que está en el marco de mi opinión y de mi experiencia, por lo tanto puede haber otras acá que complementen. Creo que Gustavo recién mencionó todas o casi todas. Por ahí, poniéndome un poco más técnico, ¿qué cosas para mí funcionan y relacionado al diseño de las experiencias? Creo que dos cosas en general, o tres. Una es el entender al cliente en profundidad, ¿sí? Hablamos recién de la voz del cliente, y hay otros estudios complementarios en los cuales se logra entender al cliente en profundidad, tal vez con etnografía, con observación no participante, haciendo entrevistas, integrando distintas miradas, ¿sí? En mi experiencia hemos tratado de entender una situación problemática, un problema, ¿sí? Y entenderlo desde 3 o 4 miradas distintas: el cliente, el paciente, el empleado, el jefe de la corporación o el del área de negocios, buscando la manera de combinar todos esos puntos de vista como para lograr tener un entendimiento en profundidad que nos permita después entrar en una etapa de diseño de solución, ¿no? Eso creo que es un punto fundamental, porque ahí, como dijo Gustavo, te adhiero al 1000%. Esto se trata de mindset, ¿no? Se trata de involucrarse. Por lo menos yo, la herramienta más poderosa que he visto en la cual la gente empieza a cambiar su mindset, ¿sí? Que está acostumbrado a trabajar tal vez en un modo tradicional, es a partir de la información, de entender y de conocer al cliente, de escucharlo. Y ahí es donde se generan propias experiencias wow de los propios empleados, diciendo: no puedo creer que esto esté pasando en un proceso que está bajo mi control, o que supuestamente está bajo mi control. Y cuando eso se logra, creo que se logra el clic para después
propiciar todo lo que venga adelante del diseño. Ahora, entrando a esa parte, creo que es otro de las patas fundamentales de lograr generar una experiencia. Cuando habitualmente vemos un punto de contacto, en general no involucra solamente un área. Muchas veces, como es un cliente que viene transitando su ciclo de vida de la compañía, está en un montón de áreas involucradas. Entonces es muy importante, yo creo, trabajar interdisciplinariamente, ¿sí? Ya no es solo trabajar en silos, sino abrir las puertas del silo y trabajar interdisciplinariamente en equipo, para trabajar en modos ágiles, en donde lo que se busque, como también alguno mencionó, crear productos mínimos viables, probar cosas, equivocarse rápido y barato, ¿sí? Ajustar y nuevamente poner en funcionamiento algo distinto. Y como metodología, lo que para mí funciona en un ámbito como este, en donde se requiere agilidad, equipos interdisciplinarios, y conectar holísticamente lo que son personas, procesos, tecnología, y al cliente, con el cliente en el centro, a mí lo que, por lo menos, en lo que más creo de todo esto para este diseño es el diseño de servicio como metodología, que son un montón de herramientas que nos permite entender la película completa y crear un diseño de ese servicio que involucra todas estas partes, coordina todas estas partes, para que luego, para entregarle un servicio que esté 100% adaptado a las necesidades del cliente. Entonces, eso creo que son algunas de las herramientas, que no sé si respondí concreto a la pregunta que me hacían, pero me parece que como recomendación son los puntos que me parecen más importantes. Si no, me repreguntan. No, creo, José, desde mi punto de vista, que estuvo súper claro. Y bueno, por un tema de tiempos, vamos a seguir respondiendo. Inclusive hay otras preguntas que estuvieron surgiendo, que me parece que las podemos ir contestando en persona a cada uno vía email. Pero bueno, me parece que hemos hecho un recorrido de por qué consideramos, ¿sí? Y explicando por qué consideramos que la experiencia cliente hoy es un modelo de negocio que seguramente implica un cambio cultural, un cambio de mindset, y que en muchos casos puede llevar mucho tiempo, pero que en definitiva, si logramos implementarlos, termina redituando en rentabilidad, en mayor facturación, en mayor duración y permanencia de los clientes, por lo cual este tiempo es una inversión, y es una muy buena inversión para las empresas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado de la webinar.